Cada clic que haces, cada compra, cada ruta de entrega, cada movimiento del mercado deja una huella. Y esas huellas, cuando se analizan por millones, revelan algo increíble, patrones invisibles que están reescribiendo la economía global. Lo que antes dependía de intuición o experiencia ahora se decide con algoritmos capaces de ver lo que ningún ser humano puede ver. Predicen subas y bajas de precios en milisegundos, detectan fraudes antes de que ocurran, anticipan que vas a comprar incluso antes de que lo pienses, optimizan fábricas enteras y reorganizan cadenas de suministro globales. Hoy, quien domina los patrones domina el mercado. Y esa es la ventaja competitiva que está separando a las empresas del pasado de las del futuro. En este video vamos a explorar cómo funcionan estos patrones, por qué transforman industrias completas y cómo están cambiando tu vida cotidiana sin que lo notes. Suscríbete gratuitamente al canal, deja tu me gusta, comparte este video y cuéntame en los comentarios, ¿qué aplicación del reconocimiento de patrones te parece la más poderosa o la más inquietante? La economía y los negocios se han transformado radicalmente en las últimas 2 décadas, impulsados por una revolución silenciosa, la capacidad de identificar patrones en cantidades masivas de datos. Aunque muchas veces se presenta como un fenómeno estrictamente tecnológico, el reconocimiento de patrones en realidad es un cambio de paradigma en la manera en que las organizaciones observan, entienden y predicen el comportamiento del mundo económico. Durante siglos, las empresas dependieron de la intuición, la experiencia acumulada y las tendencias generales observables a simple vista. Hoy, sin embargo, los datos generados por millones de transacciones, interacciones y señales digitales permiten que sistemas automáticos perciban regularidades invisibles al ojo humano. Esas regularidades pueden anticipar movimientos del mercado, detectar fraudes, personalizar productos con precisión milimétrica y optimizar procesos internos. Este video explora cómo operan esas aplicaciones, qué impacto tienen en la economía global y por qué el reconocimiento de patrones se ha convertido en una ventaja competitiva decisiva. Comprender el reconocimiento de patrones en el ámbito económico implica visualizar un ecosistema en el que los datos fluyen constantemente. Cada compra con tarjeta, cada búsqueda en línea, cada clic en una tienda virtual, cada parámetro registrado por sensores industriales y cada consulta al servicio al cliente genera huellas digitales que, cuando se analizan en conjunto, revelan tendencias. Para una persona individual, esos datos son fragmentos dispersos. Para un algoritmo entrenado específicamente, son piezas de un rompecabezas que conforma patrones robustos acerca del comportamiento del consumidor, el rendimiento de los mercados, la estabilidad financiera o la salud de una empresa. Lo fascinante es que estos patrones no solo reflejan el presente, sino que también permiten proyectar escenarios futuros basados en modelos probabilísticos. Por ejemplo, un sistema puede deducir que si un conjunto de millones de consumidores que comparten características demográficas realiza ciertas actividades previas, existe un porcentaje muy alto de probabilidad de que realicen una compra específica en los próximos días. Esta capacidad predictiva es el núcleo del valor del reconocimiento de patrones en los negocios modernos. Uno de los ámbitos donde este tipo de análisis se ha hecho indispensable es el de los mercados financieros. Tradicionalmente, el análisis de mercado se basaba en metodologías estadísticas, el seguimiento de indicadores macroeconómicos, el análisis fundamental de empresas y la lectura de gráficos de precios. Sin embargo, el volumen de datos financieros ha crecido a niveles que exceden enormemente la capacidad humana de procesamiento. Con algoritmos especializados de aprendizaje automático es posible detectar patrones de fluctuación de precios que ocurren en milisegundos. Correlaciones entre activos que solo emergen bajo determinadas condiciones y señales tempranas de movimientos bruscos que serían imperceptibles para los analistas tradicionales. Los sistemas de trading algorítmico utilizan estas capacidades para anticiparse a la evolución del mercado y ejecutar operaciones a velocidades que ningún ser humano podría alcanzar. Esto no solo aumenta la eficacia, sino que además reduce riesgos y permite tomar decisiones informadas basadas en patrones reales en lugar de intuiciones o emociones. Por ejemplo,
existen modelos capaces de analizar simultáneamente miles de series temporales de precios, detectar repeticiones históricas de escenarios similares y extraer reglas que indican cuando una acción o una moneda es más propensa a subir o bajar. Estas reglas no son definiciones rígidas, sino patrones probabilísticos derivados del comportamiento del mercado. En muchos casos, lo que parece aleatorio a simple vista contiene microestructuras que emergen del comportamiento colectivo de los agentes económicos. Un movimiento repetido previamente en otros ciclos, aunque con pequeñas diferencias, puede indicar una tendencia futura. Por supuesto, los mercados siguen siendo complejos y volátiles y ningún sistema tiene la capacidad de predecir con exactitud absoluta, pero el reconocimiento de patrones permite operar con márgenes de error mucho más pequeños y con un entendimiento más profundo de las dinámicas financieras. Otra aplicación fundamental del reconocimiento de patrones en la economía es la detección de fraudes. Los fraudes financieros y comerciales representan miles de millones de dólares en pérdidas anuales para bancos, comercios, aseguradoras y plataformas digitales. Hasta hace poco, combatirlos implicaba la revisión manual de transacciones sospechosas o el uso de reglas fijas, por ejemplo, si una compra se realiza en un país inusual, marcar como sospechosa. El problema de este enfoque es su rigidez. Los fraudadores encuentran rápidamente formas de evadir reglas simples y además estos sistemas generan falsos positivos que afectan a usuarios legítimos. Con el reconocimiento de patrones, en cambio, los sistemas pueden aprender cómo se comportan normalmente los usuarios legítimos y detectar desviaciones mínimas que podrían indicar actividad fraudulenta. No se trata de reglas predefinidas, sino de comparar cada transacción con miles de variables que describen el comportamiento histórico del usuario. Un ejemplo concreto, una persona suele gastar pequeñas sumas en su ciudad, normalmente los fines de semana y en determinados comercios. De repente, aparece una compra de valor elevado realizada desde otro país, en un horario inusual y con una categoría de producto que nunca adquirió antes. Aunque cada una de estas señales por separado podría no ser concluyente, juntas conforman un patrón claro de anomalía. Los sistemas automáticos son capaces de detectar esa combinación de señales en tiempo real y bloquear temporalmente la transacción, enviando una alerta al usuario. También ocurre lo contrario, si un usuario viaja con frecuencia y compra regularmente en diferentes países, el sistema aprende ese patrón y reduce los falsos positivos. De esta manera, el reconocimiento de patrones hace que la seguridad financiera sea más eficaz y menos intrusiva. En el sector asegurador también se utiliza ampliamente el reconocimiento de patrones para detectar fraudes en solicitudes de indemnización. Los sistemas analizan informes médicos, transcripciones, historiales de reclamaciones y otros documentos para encontrar regularidades sospechosas. Por ejemplo, reclamos similares presentados por personas que comparten direcciones, médicos o vehículos, o secuencias de reclamaciones que siguen patrones idénticos a fraudes conocidos. Esto ha permitido reducir significativamente las pérdidas, pero también mejorar la equidad del sistema para quienes presentan casos legítimos. Otro ámbito donde el reconocimiento de patrones ha tenido un impacto inmenso es el marketing y el análisis de consumidores. Las empresas solían trabajar con estudios de mercado, encuestas y análisis generales de tendencias. Hoy, en cambio, cada interacción digital genera información que puede utilizarse para identificar patrones muy específicos sobre gustos, preferencias, hábitos y comportamientos. Estos patrones no son generalizaciones superficiales, personas jóvenes prefieren tal marca, sino modelos complejos que integran cientos o miles de variables, historial de navegación, horarios de actividad, productos consultados, tiempos de permanencia, secuencias de acciones antes de una compra, respuestas a promociones, ubicación geográfica, afinidad con otras marcas, entre muchos otros elementos. Este nivel de detalle permite que las empresas personalicen sus ofertas y productos con una precisión sin precedentes. En lugar de mostrar la misma publicidad a todos los usuarios, los sistemas de recomendación utilizan patrones identificados para sugerir exactamente aquello que tiene mayor probabilidad de interesar a cada persona.
La clave aquí es el descubrimiento automático de similitudes entre usuarios, incluso cuando esas similitudes no son evidentes. Por ejemplo, dos personas pueden tener gustos muy diferentes en general, pero coincidir en haber comprado 3 productos específicos en los últimos meses. Esta coincidencia constituye un patrón que puede usarse para recomendar un producto adicional que otras personas en ese mismo microgrupo ya han adquirido. Los sistemas también detectan patrones de comportamiento secuencial. Si una persona compra ciertos productos en cierto orden, por ejemplo, una cámara, luego un lente específico y más adelante una tarjeta de memoria, el sistema puede anticipar que está por completar el conjunto y ofrecer accesorios complementarios. Cuando este análisis se realiza sobre millones de usuarios y millones de productos, se revelan patrones complejos que ningún analista humano podría percibir. El reconocimiento de patrones también juega un papel crucial en la optimización de procesos industriales y logísticos. Muchas empresas generan enormes cantidades de datos provenientes de sensores, máquinas, vehículos, robots y sistemas informáticos. Por ejemplo, en una planta de fabricación moderna, cada máquina registra temperatura, vibración, velocidad, presión, consumo energético y muchas otras variables. Analizar estos datos permite detectar patrones que anticipan fallas o disminuciones en la eficiencia. Un aumento imperceptible en la vibración de un motor puede ser un indicador temprano de que un componente se desgastará en los próximos días. Si el sistema detecta ese patrón, puede programar un mantenimiento preventivo, evitando una falla costosa o un tiempo de inactividad inesperado. Esta capacidad predictiva, conocida como mantenimiento predictivo, ha transformado la economía industrial al reducir costos y mejorar la continuidad operativa. En logística, patrones de demanda permiten optimizar rutas de entrega, prever picos de trabajo y ajustar inventarios en tiempo real. Las empresas que dominan estas capacidades pueden operar con inventarios más reducidos sin correr el riesgo de quedarse sin stock. También pueden ajustar precios dinámicamente, basándose en patrones de compra y disponibilidad. Este enfoque, conocido como apreciación dinámica, es utilizado por aerolíneas, hoteles, plataformas de transporte y empresas de comercio electrónico. El precio ya no depende de una decisión estática, sino de una lectura continua de patrones, cuántas personas están buscando el producto, cuál es el comportamiento histórico en días similares, qué competencia existe, qué eventos externos podrían influir en la demanda, entre otros factores. El reconocimiento de patrones también ha revolucionado la gestión interna de las empresas, especialmente en lo referente al análisis de desempeño y decisiones estratégicas. Las organizaciones recolectan datos sobre ventas, productividad, satisfacción del cliente, tiempos de atención, flujo de tareas y cientos de otros indicadores. Analizar estos datos manualmente sería imposible, sin embargo, los algoritmos pueden descubrir conexiones ocultas entre ellos. Pueden detectar que ciertos departamentos trabajan de manera más eficiente bajo determinadas condiciones, que ciertos equipos producen mejores resultados cuando se les asignan proyectos específicos, o que existe una correlación entre tiempos de respuesta y niveles de satisfacción del cliente. Esto permite a los líderes tomar decisiones basadas en un entendimiento profundo y matizado del funcionamiento de la empresa. Otra aplicación en crecimiento es el análisis de texto y lenguaje natural para comprender sentimientos, opiniones y percepciones públicas hacia una marca, un producto o un servicio. A través del análisis de miles de reseñas, comentarios en redes sociales, chats de soporte y correos electrónicos, los algoritmos identifican patrones emocionales, temáticos y semánticos que revelan las preocupaciones reales de los usuarios. Este análisis no se limita a contar cuántas opiniones son positivas o negativas, detecta patrones más sutiles, como frustraciones recurrentes con ciertos aspectos, asociaciones emocionales vinculadas a productos específicos o cambios abruptos en la percepción del público ante eventos particulares. Estos patrones ayudan a las compañías a ajustar estrategias de comunicación y mejorar productos basándose en información más precisa que la intuición o estudios de mercado tradicionales. El reconocimiento de patrones también ha permitido el surgimiento de modelos de negocio completamente nuevos.
Las plataformas de economía gig, por ejemplo, funcionan gracias a la capacidad de identificar patrones en el comportamiento tanto de prestadores de servicios como de consumidores. Detectan qué tipo de tareas son más solicitadas en ciertos horarios, qué patrones siguen los proveedores más eficientes y cómo asignar tareas de modo que ambos extremos del mercado estén equilibrados. En servicios de transporte, como taxis o envíos, los algoritmos predicen dónde y cuándo habrá mayor demanda y distribuyen conductores en consecuencia. En plataformas de alquiler vacacional, patrones de ocupación, precio y comentarios permiten que los anfitriones optimicen sus ofertas y predigan temporadas de alta o baja circulación. Un aspecto crucial que merece análisis es el impacto del reconocimiento de patrones en la competencia empresarial. Las empresas que dominan esta tecnología adquieren una ventaja significativa sobre sus rivales. Pueden tomar decisiones más rápidas, anticipar cambios, segmentar con precisión quirúrgica y reducir costos. Esto genera un efecto de cascada competitiva. Aquellas compañías que no incorporan estas capacidades quedan en desventaja y pueden perder mercado rápidamente. Lo que antes era una ventaja opcional se convierte ahora en un requerimiento básico para sobrevivir en mercados altamente dinámicos. Esta dinámica también concentra poder en empresas con acceso privilegiado a grandes volúmenes de datos, lo que plantea desafíos regulatorios y éticos, especialmente en sectores donde la privacidad y la competencia justa son fundamentales. En paralelo, el reconocimiento de patrones transforma el trabajo humano dentro de las empresas. Las tareas repetitivas o basadas en la detección manual de datos son progresivamente automatizadas. Sin embargo, lejos de eliminar la necesidad de trabajadores, esta transformación cambia el tipo de habilidades requeridas. Los trabajadores deben comprender cómo interpretar resultados de modelos, cómo trabajar con datos y cómo integrar estas herramientas en la toma de decisiones. Surgen roles nuevos, como analistas de datos, científicos de datos y especialistas en inteligencia empresarial, que se convierten en piezas centrales del funcionamiento corporativo. El reconocimiento de patrones exige también un enfoque ético. Los algoritmos pueden amplificar sesgos presentes en los datos históricos, por lo que las empresas deben ser responsables a la hora de validar, auditar y corregir patrones erróneos o discriminatorios. En el comercio internacional, los patrones permiten anticipar fluctuaciones en el precio de materias primas, analizar cadenas de suministro globales, detectar cuellos de botella y entender cómo se comportan los mercados de exportación e importación bajo distintas condiciones. Los patrones también revelan interdependencias sorprendentes entre economías. Decisiones políticas en un país pueden desencadenar efectos patrón en mercados de otros continentes y los modelos predictivos ayudan a comprender estas conexiones. En el ámbito macroeconómico, los gobiernos utilizan modelos basados en patrones para prever niveles de inflación, crecimiento del PIB, comportamiento del empleo y demanda energética. Los patrones extraídos de décadas de datos económicos permiten simular escenarios futuros y orientar decisiones de política pública. Esto es especialmente útil en situaciones de crisis, donde pequeñas variaciones en ciertos índices pueden anticipar cambios significativos. Finalmente, es importante destacar que el reconocimiento de patrones en economía y negocios no consiste simplemente en observar datos y encontrar coincidencias superficiales. Es una disciplina sofisticada que combina estadística, computación, matemática, psicología del comportamiento y teoría económica. Los patrones no son simplemente regularidades visibles, son estructuras profundas que emergen del comportamiento colectivo de millones de personas y sistemas interconectados. Por eso, cuando un algoritmo descubre un patrón, está revelando algo fundamental sobre cómo funciona el mercado, cómo actúan los consumidores o cómo se comportan los sistemas complejos. En este sentido, el reconocimiento de patrones es tanto una herramienta como una ventana hacia una comprensión más amplia de la economía moderna. A medida que el mundo avanza hacia una digitalización aún mayor, la capacidad de identificar, interpretar y actuar sobre patrones será cada vez más valiosa. Empresas, gobiernos y organizaciones que desarrollen una cultura orientada al análisis de patrones podrán adaptarse más rápidamente a entornos cambiantes,
Anticipar riesgos y aprovechar oportunidades antes que sus competidores. En un futuro dominado por datos, los patrones serán una de las principales fuentes de valor económico. Comprenderlos no solo será una ventaja, sino una necesidad para operar en un mundo donde la información fluye constantemente y donde las decisiones deben tomarse con base en conocimiento sólido y no solo en intuición.